Estas son las noticias más importantes de salud para el fin de la salud, el faro y el microscopio de la salud. Estamos en la primera semana de octubre del 2020. Argentina superó oficialmente los 750.000 casos. Tenemos más de 20.000 fallecidos. Hay una disparidad con los números de la provincia de Buenos Aires, que vos ya sabés, si hay más de 3.500, si lo suman, si no. Y estamos teniendo, lamentablemente, más de 10.000 a 14.000 casos oficialmente por día. Y eso que testeamos muy poco. Te contábamos en el editorial que España, que tiene casi la misma cantidad de habitantes que la Argentina, está testeando, si uno resume por semana o por mes, 2 millones de testeos más cada 28 días que la Argentina. Argentina testea muy poco, por eso cada vez tenemos más casos y el número preocupante de saturación de las camas de terapia intensiva también preocupa porque la pandemia está durando mucho y el sistema de salud está estresado. Durante esta pandemia hay un caso escandaloso en la provincia de Salta que lo está investigando justamente la justicia de esa provincia y tiene que ver con la posible venta de plasma para tratamiento de los enfermos de COVID-19. Y la justicia concretamente está investigando el cobro de plasma por parte de una clínica privada a pacientes con COVID-19. El centro privado se llama Hemosalta, que había mandado notificaciones a clínicas privadas a las que les presta servicio para informar que las transfusiones de plasma de pacientes convalecientes, al ser una práctica no nomenclada, se facturará, dice la comunicación, al paciente para su reintegro en las obras sociales o prepagas a un costo de 30.000 pesos la unidad. El hecho realmente generó indignación y una investigación judicial que veremos en qué termina. Lo concreto es que en este momento en Salta, el actual ministro de Salud y el ex ministro de Salud se están disputando entre ellos quién es el responsable de esta verdadera vergüenza. Cuando la ciudad y nación no se ponen de acuerdo, cuando empiezan las clases o si empiezan espacios abiertos, hay un chico muy valiente que se llama Valentino Díaz Fontiú, que pone una frase que me parece para mí muy importante. Dice: aquel que decide no poner a la educación como prioridad, opta por posicionar a la ignorancia como una política pública. ¿Por qué contamos esto? Porque Marcelo Tinelli acaba de decir que el fútbol va a empezar entre el 13 y el 26 de octubre y vimos a Maradona en un partido con una máscara, sin barbijo, y eso fue un comentario. La verdad que la máscara sola no sirve, hay que usar barbijo que cubra la nariz, la boca, el mentón y la máscara para proteger los ojos. En este panorama, esta semana, unas personas que no conozco por Twitter empezaron a hacer una denuncia que faltaban medicamentos oncológicos en la provincia de Buenos Aires. Yo quise saber si esos datos eran ciertos o no y le pregunté a Andrés Klipan que pudiera hablar con las autoridades de la provincia de Buenos Aires si esta noticia que referían los pacientes era cierto o no. ¿Qué averiguaste, Andrés? Bueno, realmente dos cosas primero. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, en la cabeza del doctor Daniel Goyán, afirman, sostienen y reconocen que faltan medicamentos oncológicos. Cuando insistimos y le decimos por qué no los compran, bueno, dicen que tendrían que haber, el gobierno anterior de María Eugenia Vidal tendría que haber previsionado esos medicamentos oncológicos y que no lo hizo. E insisten en que no se pueden comprar, aunque sea un tema de urgencia, de manera directa. No conforme con eso y hablándolo con el doctor, volvimos a insistir por qué no se compraban de forma directa y la respuesta que nos da la directora del área es lo que le vamos a comentar en este momento. Nos dicen las autoridades de la provincia de Buenos Aires, las compras de medicamentos se hacen con un año de anticipación.
los expedientes de compra del año 2019 se enmarañaron después de las elecciones PASO en agosto, y en 2020 las compras programadas casi no se dieron. Se compró menos, dicen. Los expedientes de compra del año 2020 llevan por lo menos 6 meses. Se están abriendo las licitaciones que se hicieron a principio de año. Simultáneamente se lanzaron compras de emergencia que son más rápidas, pero estas compras tuvieron muchos renglones desiertos porque las droguerías y laboratorios no cotizan hasta que se les pague la deuda. Es decir, están reconociendo que tienen deudas anteriores también. Los expedientes de pago del año 2019 también se enmarañaron después de las PASO y hace muy lento todo el proceso de pago. Entonces estamos en una tormenta perfecta que hace que la provisión se quiebre en muchos medicamentos sin distinción si son de alto o bajo precio, porque los expedientes de compra y pago no distinguen si son genéricos o no genéricos. Para subsanar el problema se armó una provisión alternativa completando con el Banco Nacional de Drogas y también una logística de dispensa que facilite la menor circulación de los pacientes. La logística provincial es buscar en Cava y distribuirlas en las regiones provinciales, es decir, en los efectores de salud. En referencia a los pacientes que tienen algún amparo, los expedientes de compra inmediata le pasa exactamente lo mismo que los expedientes sin amparo judicial. La verdad que es una vergüenza que las autoridades de salud no provean a los pacientes de la medicación oncológica que necesitan. Por otro lado, uno ve que publican que han gastado 36 o invertido 36 millones de pesos en comprar medicación para producir abortos y no producen, ni compran, ni distribuyen los medicamentos esenciales para pacientes con patologías no solo oncológicas de adultos, sino también hay pediatras que nos refieren que falta medicación oncológica para pediatría. La verdad que es una vergüenza y es un crimen que no se le dé a la población los medicamentos que necesitan para subsistir. Y es responsabilidad. Si alguno tiene buena memoria, Goyán decía que si ganaba otro partido político iban a faltar los medicamentos oncológicos. Hoy el ministro es él, y falta medicación oncológica en los pacientes de la provincia de Buenos Aires. Cambiando la información y siendo un poco más optimista, hay 2 novedades. Uno, que las vacunas están progresando. Rusia patentó la segunda vacuna en el mundo para el coronavirus. Y hay una novedad de último momento que en Estados Unidos fue publicado en el Washington Post. Hay un anticuerpo monoclonal, el que hizo nuestro genial César Mister, que se tuvo que ir a Inglaterra porque acá no podía desarrollar su proyecto, que están cultivados escuchá muy bien estos anticuerpos monoclonales en ovarios de hámster, en unas cubas gigantes que tardan un tiempo en madurar, y estos anticuerpos monoclonales servirían para prevenir el contagio del coronavirus, para prevenir enfermedades leves y también para pacientes. La dificultad es que la producción es muy lenta y habría poca cantidad. Se abre una nueva puerta con los anticuerpos monoclonales, con las vacunas y con 2 tratamientos que empiezan a funcionar para poder salir de esta pandemia que nos acosa a todo el mundo. Y a lo largo y ancho de nuestro país hay muchísimos fallecidos, casi 20.000 fallecidos por coronavirus, pero también hay otros muertos, de los que no se habla y fallecieron justamente por no tener el virus de coronavirus. Hay un tema del que se habla muy poco y es alarmante: los otros muertos de la pandemia. Nos referimos a los pacientes que no recibieron atención por no tener COVID. Por ejemplo, en lo que va de la pandemia,
cayó un 50% las cirugías cardíacas y las consultas por infartos agudos de miocardio un 30%. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Ginés González García, confirman que recién en la segunda mitad del año que viene existirá un informe detallado con la cantidad de fallecimientos hospitalarios con el correspondiente desagregado de las causas de muerte. Mientras tanto, aparecen casos desgarradores de discriminación sanitaria para evitar un colapso. Gabriela Cano vivía en Quilmes y tenía 31 años cuando falleció el 27 de julio pasado. Había recibido un trasplante de riñón en el año 2016. A mediados de 2019 le detectaron un cáncer de cuello uterino. En febrero de este año se recuperó gracias a un tratamiento oncológico en el Hospital de Clínicas. Debía controlarse, eso sí, en abril, pero el turno le fue suspendido por la pandemia. Lo intentó una y otra vez y siempre pasaba lo mismo. Le suspendían el turno. Tampoco la atendieron en urgencias médicas cuando llegó con un fuerte dolor abdominal. Finalmente falleció en el sanatorio de la UOM de Avellaneda. A lo largo del país hay muchos casos similares. María Rosa Lencina, por ejemplo, era de la Villa 31. Tenía 27 años y estaba embarazada. O el caso de Pamela Nieto, que vivía en La Falda, en Córdoba. Ella tenía tan solo 24 años. Todas murieron durante la pandemia por no recibir atención médica, porque no tenían COVID-19. Es una realidad que nos golpea, que lastima y que avergüenza. Félix Díaz me llamó y me pasó la siguiente información de un pueblo Cuón de Formosa que le pasó lo siguiente. Héctor Alonso, que es un referente de la comunidad Cuón de la Primavera, dio a conocer que fue notificado por una imputación, por una causa, por una infracción al Código de Faltas de la provincia de Formosa, porque se le aplicó una sanción sanitaria porque estaba reclamando por agua. Hace pocos días nos reunimos en la asamblea en el campo abierto, desesperados porque nuestras familias no tienen agua y ante la falta de lluvias. Resolvimos en dicha reunión reiterar el reclamo ante SPAC de Laguna Blanca para que normalice el servicio de agua a nuestras familias. Ante la falta de respuesta, hablé en la emisora FM Naidec poniendo en conocimiento esta falta. Y lo que recibí fue una sanción y una imputación. Dice, esto trajo a colación que hace pocos meses Gildo Infran inauguró el moderno complejo de provisión de agua de Laguna Blanca, pero pasaron los días y mi comunidad nunca recibió agua en sus casas a través de la red que pasa a unos pocos metros de la ruta provincial 2. En estos últimos tiempos traían camiones, tanques de alguna municipalidad, pero solamente a la gente del partido gobernante, lo que no era una solución. Ayer la policía me llevó un papel donde me avisan que estoy denunciado por haber cometido faltas a las reglas sanitarias al reunirnos al aire libre, y eso es algo injusto, ya que ellos hacen reuniones y nosotros lo que estamos pidiendo es agua para cocinar, para beber, para lavar la ropa, para bañarnos, para estar y poder cumplir las prevenciones para evitar el coronavirus. La verdad que esto es una injusticia y dice, mucha gente se reúne, pero son del partido gobernante, pero a nosotros que nos reunimos para pedir agua porque nuestra gente se muere, se nos acusa de violar la ley y el Estado no nos garantiza el agua que falta. ¿Quién es el injusto?, pregunta entonces. Una noticia para imitar: en el Reino Unido cobrará una multa de 10.000 libras esterlinas a los que den positivo de coronavirus y no se aíslen. Están aumentando los casos y la mortalidad muy importante en Inglaterra. También empieza a haber una segunda ola de contagios en Europa y Madrid acaba de disponer el aislamiento de la ciudad
ante el aumento de los casos. Hay preocupación por la segunda y tercera ola de contagios en el hemisferio norte. En las últimas horas se conoció el resultado de la autopsia realizada por el equipo argentino de antropología forense sobre los restos esqueletizados de Facundo Astudillo Castro. Recuerdan que hay todo un debate sobre si se accidentó al caerse de un puente este joven de 22 años después que fue parado 2 veces por la policía bonaerense porque estaba violando la cuarentena. Si se accidentó, es decir, si se cayó de uno de los puentes y se ahogó en el río, en ese canal, si se suicidó o si lo mató la policía, como sospecha la familia, Cristina, la mamá. La autopsia no revela mayores detalles sobre este punto. ¿Por qué? Porque dice que no hay elementos suficientes para saber si se suicidó, si lo mataron o si fue un accidente. Sí es muy precisa la pericia y la autopsia diciendo que el cuerpo no fue movido del lugar, es decir, no fue plantado. También es preciso en lo siguiente: las partes del cuerpo que faltan, como por ejemplo parte de la mandíbula, no es porque lo hayan golpeado, sino porque animales carroñeros lo han comido, lo han dañado el cuerpo después de haber fallecido. Por lo cual no se puede saber, al menos por estos estudios, si fue una desaparición forzada o no. Y aquí cada uno tiene su interpretación. Primero, los 20 peritos que participaron son de excelente reputación internacional, pero ellos sostienen que no pueden conocer esto por el estado de descomposición del cuerpo. La mamá Cristina sigue sosteniendo que a Facundo lo mataron y fue una desaparición forzada, y obviamente la gente del ministerio a cargo de Sergio Berni diciendo que este informe aleja aún más a los policías de la desaparición forzada. Veremos qué determina la justicia. Daniel Goyan, hablamos nuevamente del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, será convocado, o al menos este es el pedido de la oposición, en la legislatura, en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Quieren interpelarlo, los senadores. ¿Por qué? Por los 3.523 fallecidos que no fueron computados como muertos por COVID-19. Hasta ahora el Ejecutivo Provincial se niega a que Goyan, el ministro, vaya a contestar preguntas. De todos modos, es larga el listado de irregularidades que, por ejemplo, el senador Leandro Blanco, Andrés Leo y otros han realizado. Sería largo leer cada uno de los cuestionamientos, pero hay un punto que me parece central, que ya en el mes de junio, por una resolución que fue presentada y no tenida en cuenta, ya se le marcaba al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires que estaban mal contados los casos de enfermos de COVID-19 y los fallecidos. Pero puede haber un segundo escándalo y te lo vamos a contar aquí. En primer lugar, como te contamos, también lo hizo el doctor, que él sospechaba que había un mal recuento de los fallecidos. Desde el Ministerio de Salud de la Nación están asegurando, no lo dicen públicamente, pero que hay muertos en la provincia de Buenos Aires computarizados de manera doble, por lo cual se está pensando en parar la carga al menos unas horas para realmente chequear los datos que llegan de la provincia y que son vergonzosos. Ahí chequeamos algunos datos para testear esto que cuenta Andrés. Hablamos con algunas funerarias y descubrimos 2 o 3 datos que pueden ser interesantes para entender esta maraña de datos que creo que quieren llevar confusión. Nos dicen que los registros civiles, donde se hacen los certificados de defunción, en el mes de abril y marzo, en vez de reportar a Nación, reportaban a la Intendencia, que habría algún toque, entre casa lo llamaríamos algún dibujo, entre los números reportados oficialmente para no generar pánico con los datos que había. Otros dicen que es una confusión,
otros dicen que están mal cargados, otros dicen que es inoperancia del sistema. Goyan lo que dice es que ahora han puesto 3 sistemas. El CISA, que es donde se contabilizan todos los muertos a nivel de todo el país, el tema de los registros civiles y un tema de camas de terapia intensiva. Lo cierto es que si cualquiera de nosotros quiere chequear, ninguno de esos 3 están disponibles para el público. Para finalizar, en una semana donde hemos conocido los índices nuevos de pobreza y donde los números son muy preocupantes, tenemos una nota que recordamos al genial Quino y con una frase que decía Mafalda, que nos vendría muy bien saber dónde está, dice: ¿dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante? Ojalá que encontremos la manera de empujar.